planteándoles la siguiente noticia. Como ustedes pueden ver, esta es la primera transparencia del capítulo 2, que es el que estamos actualmente desarrollando. Y como ustedes pueden ver, ya hemos desarrollado los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Es decir, que me quedan más o menos semana y media para concluir este capítulo 2. La idea es que en la próxima sesión discutiremos, aunque esta parte de la superposición de ondas me va a llevar 2 sesiones, o sea, una semana completa. Esta la haríamos la próxima, la sesión de hoy, perdón. Esta ya la termino y el efecto Doppler. Quiere decir que entonces yo ya estoy terminando la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Es decir, que ya completarían 2 semanas. Y quiero proponer entonces que se vaya considerando, por favor, la fecha del segundo parcial. Para eso quiero que ustedes lo vayan pensando y el próximo jueves entonces haremos entonces las propuestas. Ustedes por favor también revisan el tema. Recuerden, más o menos, ya estoy avisando con 2 semanas de anticipación para que vayamos considerando eso. No necesariamente tiene que cumplirse que al final de las 2 semanas esto puede haber una semana más para la preparación. Aquí es importante que ustedes también vayan entonces estudiando el tema lógicamente, vayan revisando también las referencias. Les recuerdo aquí a ustedes, hay una primera referencia que es esto, que es la parte de conceptos, como también de ejercicios. Está también un libro de la física 1 y 2 de Selwyn y Jewett. Y también recuerden que yo también ya les mandé el taller de este capítulo. Tienen que ir trabajando, por favor, porque uno de los aspectos que ustedes tienen que mejorar, indudablemente, es que deben tener una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de un problema. Eso les va a dar a ustedes como ese ritmo que ustedes deben tener y deben ustedes pensar que deben estar preparados a nivel profesional. Lógicamente hay personas que necesitan un poquito más de tiempo y por eso estoy avisando desde ya para que vayan preparando entonces este segundo parcial. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, algún comentario? ¿Tienen alguna inquietud o algún comentario? Muy bien. María Paula, ¿algún comentario? Elisa o María Fernanda, Yulisa. No, profe. Bien, todo bien, muy bien. Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Permítame, entonces yo me retrampo aquí. Aquí yo quiero ubicarme precisamente acá. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que nosotros ya hablamos de las ondas sonoras. Incluso a través de una animación entendimos qué es el concepto de la onda sonora. En realidad es una perturbación que se le hace a las partículas del medio. Puede ser el aire o puede ser el agua, como también puede ser un material sólido. El elemento clave entonces es el módulo de compresión. Algunos lo conocen como el módulo de compresión adiabático o uniforme, puesto que las ondas de sonido tienen el doble efecto como nosotros lo mencionamos en la clase ni siquiera pasada, sino anterior. Recuerden ustedes que si consideramos un elemento de volumen, por ejemplo, el que tengo acá señalado, entonces ahí dentro de ese elemento de volumen habrá una cantidad de partículas y por lo tenemos una cierta densidad inicial de partículas. Recordemos que la animación que nosotros visitamos, recuerden que ustedes aquí está el concepto, lo pueden revisar. Si tenemos entonces un volumen de partículas, este volumen entonces va a tener, este volumen, pues el valor del volumen sería el área por la longitud lateral delta de X. Entonces este volumen de partículas, la onda sonora que va a causar, este va a cambiar entonces. Si este volumen de partículas está en una posición X,
Entonces, ellas van entonces a tener un desplazamiento hasta esta posición. Ya ahora va a estar en una posición X más de phi. Pero además, por el efecto de la sobrepresión, porque entendíamos que las ondas sonoras significan una sobrepresión, entonces va a haber un cambio de volumen y por lo tanto hay un efecto doble de la onda sonora. El análisis mostraba, es un análisis muy similar a lo que uno haría en el caso de una cuerda y aprovechamos incluso este resultado, que cuál es el cambio de volumen. Recuerde que el cambio de volumen sería el volumen inicial menos el volumen inicial, si consideramos que este es el elemento volumen que estamos haciendo el análisis. Estamos en una condición de equilibrio acá, uno de sus compañeros nos recordaba, entonces hay una presión inicial P sub 0, después habrá una presión final P y por lo tanto estamos haciendo una sobrepresión. Encontrábamos que entonces esa sobrepresión es igual a el módulo de compresión adiabático o uniforme multiplicado por la derivada parcial de la función de onda con respecto al espacio. Aprovechando ese resultado y aplicándole a la ley 6 de Newton, entonces con eso encontramos la ecuación de onda y demostramos entonces que la velocidad de la onda sonora va a ser igual a la raíz del módulo de compresión adiabático o uniforme dividido en la densidad inicial, porque claro, estamos analizando cómo es la condición entonces de propagación de una onda sonora en este medio. Muy bien. Este resultado que lo pongo destacado en fondo amarillo porque para que recuerden, lo tengo acá, hicimos el análisis qué pasa en los gases y encontramos al final de cuentas que entonces la velocidad de propagación del sonido, ¿de qué depende? Depende entonces del medio que se está propagando representado por el índice adiabático o coeficiente adiabático, la constante de los gases, la temperatura es absoluta, miren que ya corregí, entonces es la temperatura absoluta dividido la masa molecular del gas, que es la masa M que hay en el volumen, dividido el número de moles, porque viene de acá de la ecuación de los gases ideales. Eso lo hicimos entonces la clase pasada. Incluso analizamos cuál es el parámetro medible, o sea, el que nosotros escuchamos. Ese parámetro medible o el que nosotros escuchamos es la intensidad promedio de la onda sonora. Hicimos la definición y encontramos que la intensidad de su promedio se puede escribir de esta manera o también se puede escribir de esta manera aprovechando que la constante de propagación es omega sobre la velocidad de la onda sonora. También hicimos un procedimiento alternativo y encontramos que esta intensidad promedio se puede escribir como dependiente de la sobrepresión máxima, definiendo la sobrepresión máxima a través de este término que está acá. Aquí está entonces definida la sobrepresión máxima. Claro, la sobrepresión máxima se logra cuando la función seno vale 1 y por lo tanto la sobrepresión va a ser igual a este término que está acá. E incluso hicimos un ejercicio en clase pasada. Bien, les recordaba a ustedes que entonces esa cantidad que es medible, que es la intensidad, por su definición, que es potencia sobre área, donde la potencia, ¿quién es? Es la potencia que una fuente, en este caso estamos considerando una fuente que es isótropa, es decir, que emite ondas sonoras en todas las direcciones y por lo tanto la intensidad es la potencia dividido el área definida por, en este caso, por una esfera de radio R. Por consiguiente, la intensidad en un punto de radio R2, pues será diferente porque el radio está cambiando. ¿Cómo es la relación? La relación es inversa y por lo tanto podemos establecer esta relación, que la intensidad a una distancia R1 dividido R2, pues es la relación inversa de la distancia al cuadrado, dada esto. Eso lo aprovechamos e incluso también encontramos la definición de sonoridad y nivel de intensidad. Y les recuerdo a ustedes que la sonoridad, como uno de sus compañeros lo dijo en clase pasada, pues es que es audible, que sea audible. Y por lo tanto, para definir muy bien el concepto de sonoridad, se definió el concepto de nivel de intensidad a través de esta definición, que el nivel de intensidad beta es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad promedio dividido la intensidad promedio de referencia. Esa se llama I sub 0, que es 10 a la menos 12 watts metro cuadrado. Esta operación deja unidades en decibeles.
Y ahí entonces teníamos una tabla, y esa tabla entonces es de los tipos de casos. Y el nivel umbral es cuando la intensidad es igual a la intensidad de referencia, y eso me da 0 decibeles. Y el umbral de dolor es cuando la intensidad es igual a 1 con relación a la intensidad de referencia, eso me daría 120 decibeles. Y ahí en la clase pasada, entonces, revisábamos diferentes situaciones, entonces, para tener una buena referencia de qué significa entonces esta cantidad que se llama audible. Los 120 decibeles, entonces, es situaciones en las que hasta ese es el tope máximo. De ahí empezamos entonces a tener problemas de dolor por nuestra fisionomía. Muy bien. Ahí hicimos un ejercicio. Ese ejercicio nos mostraba, recuerden ustedes, un ejercicio donde combiné este concepto de intensidad con este concepto de que la intensidad va disminuyendo con el inverso de la distancia al cuadrado. Yo les mandé entonces el ejercicio y tienen que ir trabajando también los problemas que están tanto en las referencias que les dejé como en el taller que yo les estoy dejando también. Muy bien. También hablábamos nosotros también cuál es el intervalo de frecuencia audible. No tiene que ver eso con el nivel de intensidad, son dos conceptos diferentes. El intervalo de frecuencia audible para el caso del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz. Si la frecuencia es mayor a 20 kHz, se llama entonces ultrasonido y tiene muchas aplicaciones. Si el hecho de que mi oído no pueda resolver esta frecuencia, no quiere decir que la onda no exista, es que mi oído no la puede resolver. El caso contrario es para frecuencias menores, entonces se llama infrasonido, y en caso de que mi oído no pueda resolver esa frecuencia, no significa que no exista. Ahí incluso revisamos nuevamente en este enlace, y ahí entonces estuvimos nuevamente discutiendo este concepto de intervalo de frecuencia de audición, y me devuelvo un poquitico acá, este concepto de lo que es la sonoridad y nivel de intensidad. Los dos aspectos son importantes porque son los que me definen si yo puedo escuchar muy bien. Por eso es que es adecuado decir, lo que yo estoy percibiendo es sonoro. Cuando estoy diciendo que es sonoro, lo estoy relacionando con el nivel de intensidad. Pero si me dicen, si estoy percibiendo en la audición, en la frecuencia de audición, me estoy refiriendo entonces a este intervalo. ¿De acuerdo? No se pueden confundir los términos. Bien, vamos a dar el siguiente capítulo, que es el bloque 5, que es el concepto entonces de reflexión y transmisión de ondas. Esto es una situación que pasa con toda frecuencia a una onda y es expresable que eso ocurra. Y esa es una de las características propias de una onda, que se puedan entonces reflejar, pero también transmitir. ¿Qué queremos decir entonces con este concepto de que la reflexión y transmisión? Lo vamos a poner en unos términos bien claros para que se puedan aplicar en cualquier tipo de onda, porque incluso dedicamos una sesión a revisar cómo es la propagación de ondas en cuerdas, en una barra, que es la onda de sonido, y podemos revisar mucho más conceptos de ondas mecánicas, porque ese es el tema que estamos aquí. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué queremos decir entonces con reflexión y transmisión? Entonces, me tomé la libertad de poner este texto, espero que lo tomen en nota, lo copien incluso, no hay afán, y lo vamos a leer con toda calma. Entonces, veamos qué es lo que estoy diciendo acá. Cuando una onda, en este caso es la onda incidente, de cualquier tipo alcanza la frontera de dos medios distintos, porque hasta aquí, hasta el día de hoy, siempre habíamos considerado que la onda se propaga en un determinado tipo de medio. Pero cuando hay fronteras, o sea que ya hay dos medios, ¿qué pasa ahí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que una parte de la energía de esta onda incidente se transmite al segundo medio. Y eso es lo que yo decía, que eso nos damos cuenta nosotros en la vida diaria. No solamente con las ondas que estamos trabajando, las más sencillas, que son las ondas en las cuerdas, y también ahora incluimos las ondas sonoras, sino también en las ondas de luz. Eso va a ocurrir, entonces lo vamos a ver más adelante.
Entonces, esta onda incidente, cuando llega entonces a la frontera en el segundo medio, entonces esta energía de esa onda incidente da lugar a otra onda de características semejantes y la onda incidente y que recibe el nombre de onda transmitida. Es decir, que parte de la energía de la onda incidente se convierte en una onda transmitida. La otra parte de la energía de la onda incidente genera otra onda que se devuelve y se llama onda reflejada. Entonces, en conclusión, de manera muy concreta, una onda incidente cuando llega a la frontera entre dos medios, una parte de la energía genera una onda transmitida y una parte de la energía genera una onda reflejada. Este es quizás el esquema que todos estamos acostumbrados a ver. Una onda incidente, parte de la energía entonces se refleja, pero parte de la energía se transmite. Y esa es la situación que vamos a tener entonces y que vamos a estudiar hoy. Para eso entonces, damos en cuenta lo siguiente, muchachos. Aquí vamos entonces a empezar a revisar término por término para revisar qué es lo que entonces debemos tener cuidado. La primera cosa, que la velocidad de propagación de las ondas cambia al pasar de un medio a otro. Claro, nosotros ya vimos que la propagación de la onda en una cuerda depende de la densidad de la tensión, pero también depende de la densidad lineal. En el caso de una barra, depende entonces del coeficiente del módulo de Young. En el caso entonces, por ejemplo, la onda sonido, depende del módulo de compresión adiabática, que es uniforme B dividido, ¿qué es? Dividido, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? La velocidad de la onda. Dividió la densidad. Dividido la densidad, pero la densidad del medio original, ¿no? Antes de que la onda pase. Muy bien. Entonces depende de las propiedades. Claro, si yo cambio de un medio a otro medio, entonces estoy cambiando las propiedades del medio y por lo tanto estoy cambiando la velocidad de propagación. Si cambio la velocidad de propagación, la longitud de onda también cambia. Claro, claro. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Claro, porque si nosotros recordamos de las propiedades que nosotros encontramos de la constante de propagación K para las ondas armónicas, esa constante de propagación es igual a la frecuencia angular dividido la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad cambia, la longitud de onda también cambia. ¿Por qué? Recuerden que la constante K también es igual a 2pi sobre lambda. Yo les dije mucho énfasis. Recuerden y tienen que tener eso en la memoria. Pero aquí es algo importante. No cambia la frecuencia angular de la onda, o sea, omega. ¿Alguien me puede decir por qué no cambia? ¿Alguien me puede decir por qué no cambia la frecuencia? Sí cambia la velocidad, sí cambia la longitud de onda, pero la frecuencia no de las ondas, cuando cambian de un medio de propagación. ¿Por qué no? Alguien que diga, no le va a pasar nada. Profe, sería porque es el mismo de la fuente. Perfecto. Así como cuando nosotros aprendimos en el capítulo 1 que cuando tenemos una fuerza externa, esa fuerza externa, la frecuencia al final, que es en la solución de estado estable, la frecuencia de que sigue vibrando el sistema ya no es la frecuencia natural, sino que es la frecuencia que impone la fuente. Entonces aquí ocurre lo mismo. Las ondas sonoras son generadas o emitidas por una fuente. ¿Y quien define eso? La frecuencia es la fuente. Eso es todo. Lógicamente, ya cuando ustedes vean cursos más avanzados, van a encontrar otros efectos que se llaman efectos no lineales. Esos efectos no lineales efectivamente dan cuenta de situaciones en las que vamos a tener que ahora podemos tener ondas que se generan por interacción con el medio, que tiene una frecuencia al doble o 3 veces o 4 veces o 5 veces. Pero no espere que toda la energía de la onda se convierta en una energía 2 veces la frecuencia. No, es una fracción de la energía, se convierte en una onda nueva 2 veces la frecuencia o 3 veces y así sucesivamente. Ese tema de las ondas no lineales no se cubren acá, sino que corresponden a un curso posterior, que yo los aconsejo a que sigan
revisando estos temas, porque desde el primer día de clase se los dije, todo lo que estamos discutiendo en este curso tiene que ver con todas las carreras. Y entonces es muy bueno estar preparado, sobre todo porque ustedes como profesionales deben tener la responsabilidad de transmitir el conocimiento. Eso es un énfasis que siempre les voy a hacer a ustedes. Muy bien, entonces tengan presente, la velocidad de propagación cambia. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de las propiedades del medio. Y eso tiene como consecuencia que la longitud de onda también cambie. Pero lo que no cambia es la frecuencia de la onda, porque depende de la fuente. Muy bien. Algo muy importante es esta afirmación, y ya la vamos a entender. La onda transmitida siempre está en fase con la onda incidente. Sin embargo, la onda reflejada puede estar en fase o en oposición de fase, dependiendo de la relación de velocidades de los dos medios. Ya lo vamos a entender. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir cuando dos ondas están en fase? Yulisa, por ejemplo, anímese. Es que nos imaginamos que están las ondas, están en fase. Eso, Que tienen la misma frecuencia. no, ya habíamos dicho que las ondas, tanto en el medio, la onda incidente como transmitida y reflejada, todas van a tener la misma frecuencia. Recuerden ustedes que las ondas también, todo el término, recuerden que estamos trabajando ondas armónicas, ya entendemos por qué. Entonces las ondas armónicas se expresan como una función seno o coseno, y de todo el argumento que está dentro de la función de seno o coseno, a todo eso se le llama fase. A todo eso. Claro, habrá un término que es K por X, es la componente espacial, menos omega por T, que es la parte temporal, más una fase inicial. Bueno, eso es una fase inicial que podemos considerar que esa fase inicial, incluso por facilidad del análisis, es igual a cero. Pero pues la física va a estar en el análisis de todo el término de fase. Si están en fase, quiere decir que la onda incidente y la onda transmitida en la frontera, aquí en la frontera, la fase, es decir, el argumento de la función seno o coseno es el mismo. Quiere decir que, por ejemplo, si la onda incidente tiene una amplitud positiva, la onda transmitida también tendrá una amplitud positiva. No de la misma valor, pero por lo menos si tienen la misma amplitud positiva. Si, por ejemplo, la onda incidente es amplitud negativa, quiere decir que tiene valores negativos. La onda transmitida también va a tener un valor de amplitud negativo, no de la misma valor, pero por lo menos sí va a tener que sea negativo. Eso mismo entonces estamos diciendo para el caso de la onda reflejada. Si la onda incidente tiene amplitud positiva, esta puede tener positiva o negativa. ¿De qué depende? De relación de velocidades de los medios. Veamos. Este es el caso, mírelo acá. Mire la onda incidente. Aquí tenemos dos medios, que es el caso de una cuerda. Tenemos una cuerda, en este caso entonces, la densidad lineal, por ejemplo, es menor que esta otra cuerda, que la densidad lineal es mayor en principio. Observe que lo que yo les decía, en este caso, cuando la onda llega a la frontera, que es la separación entre estos dos cuerdas, cuando llega a la frontera tiene amplitud positiva. Esta también va a tener amplitud positiva. Mire que la amplitud de esta acá pues es máxima, aquí pues es un poco menor, porque no toda la energía de la onda incidente se convierte en energía transmitida. Parte de la energía también se convierte en energía reflejada. Observe que entonces, en este caso, la onda reflejada tiene una fase que es en oposición, mientras que aquí la amplitud de la onda transmitida, cuando llega acá, es positiva, la otra es negativa. Pero puede ocurrir lo contrario, que es la situación que tengo acá. Ahora pongo la situación contraria. El medio 1, que es la cuerda 1, que es un poco más gruesita, tiene una densidad que es mayor que la cuerda 2. Recuerde que en las cuerdas la velocidad de propagación depende de la densidad lineal. Observe que aquí tenemos entonces la separación entre los dos medios. La onda entonces tiene amplitud positiva
Ya sabemos que esta y esto siempre están en fase, pero la onda reflejada, cuando se refleja, tiene amplitud también positiva. Caso contrario a lo que ocurre acá. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque de manera que podemos no solamente considerar de la energía de la onda incidente, cuánto se convierte en onda transmitida y cuánto se convierte en onda reflejada, sino también es importante saber la historia esa de la fase. Es decir, si la fase está en fase, quiere decir que no hay cambio de signo, y o está en opuesto a fase si hay cambio de signo. Aquí no hay cambio de signo, sigue siendo amplitud positiva, en cambio aquí sí hay cambio de signo, es decir, que la amplitud cambió de positiva a negativa. Muy bien. Esto es lo que queremos entender hoy, y lo vamos a entender no solamente para las cuerdas, que por ahí donde nosotros vamos a iniciar la clase de hoy, sino también lo vamos a extender a las ondas sonoras, porque ya entendimos que es una onda sonora. De la manera que nosotros podemos entender qué pasa cuando una onda sonora incide, y por ejemplo, este acá es el aire, y esta acá, por ejemplo, es la piscina. La piscina o una alberca, ¿cómo sería el sonido que entonces se percibe? Entonces ya sabemos que parte de la onda de sonido, pues una parte se va en una onda reflejada y otra parte se va en una onda que se va a entrar entonces en el agua. Bien, este es lo que queremos trabajar hoy. Muy bien. Vamos entonces primero a mirar la parte de la reflexión y la transmisión, pero en cuerdas, que es lo que nosotros vemos como el caso más sencillo. Permítanme un momento, ya. Muy bien. Como el caso que es el básico, y con ese caso básico entonces escalamos al caso de las ondas sonoras. Bien, entonces lo primero que vamos a mirar es, como acá mostrábamos, yo tengo por ejemplo una cierta amplitud de la onda incidente. ¿Cuánta de esa onda, de la amplitud de la onda incidente, puedo yo deducir para saber la amplitud de la onda transmitida? Eso es lo que yo quiero saber. Y si ya conozco la amplitud, también puedo conocer cuánta es la energía. Lo mismo voy a querer saber cuánto es la amplitud de la onda incidente. De esta amplitud, cuánto es que se convierte en onda reflejada. Y por lo tanto, saber cuánta energía también. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello, entonces, hacemos lo siguiente. Véanlo acá esta vez. Otra vez tengo entonces el análisis que tengo acá. Entonces, la cuerda que está más delgadita, pues sería el medio 1, porque tiene una densidad lineal. Vamos a ponerla μ1, porque así es el medio 1. Y aquí tengo la cuerda 2, entonces va a tener una densidad μ2. En la onda del medio 1, claro, tengo la onda incidente, pero también tengo la onda reflejada. Quiere decir que cualquier punto de la cuerda está bajo el efecto de las dos ondas, de la onda incidente y de la onda reflejada. Por el contrario, entonces lo voy a escribir acá, mírenlo, ahí está. Entonces, la onda en el medio 1, ¿por qué puse Y1? Porque recuerde que la onda, ¿cuál es el efecto de la onda en la cuerda? Lo que hace el efecto de la onda en la cuerda es que como esto es una onda transversal, lo que hace es perturbar la posición vertical, la coordenada Y, de cada punto de la cuerda. Y este, por supuesto, sabemos que depende del espacio y del tiempo. Es decir, en la coordenada X, ¿y en qué instante de tiempo estamos haciendo el análisis? Cualquier punto de la cuerda del medio 1, cualquier punto de la cuerda de este medio, está sujeto entonces a la onda incidente, que la estoy escribiendo de esta manera. Mire que hoy arranqué con la función coseno, podía haber arrancado con la función seno. Ya sabemos que eso no tiene ningún problema. Entonces podemos colocar esta como la onda incidente. Fíjese que estoy diciendo la fase inicial, pues estoy diciendo no voy a perder contenido físico, la voy a poner igual a 0. Podríamos haberle colocado una fase inicial, pero no voy a tener, no voy a perder contenido físico. Y claro, cualquier punto de la cuerda también está sujeto a la onda reflejada. Entonces, en resumen, cualquier punto de la cuerda siente la presencia de las dos ondas y por lo tanto, la onda que se está propagando por el medio 1, pues es la suma de las ondas. ¿Por qué puedo decir que es la suma de las ondas? Alguien me puede decir, ¿por qué yo puedo decir que
un medio, si siente varias ondas, pues la onda sería la suma de las ondas. ¿Cuál sería como un argumento que podíamos dar? Conservación de la energía, profe, ¿o qué? Esa es parte, sí, esa es parte del argumento, es muy buena respuesta, sí. Pero digamos hasta lo que hemos visto hasta ahora, de las propiedades de las ondas. Los que ya vieron ecuaciones diferenciales. Que si esta es la solución de la onda, y esta también es la solución de la onda, entonces, una solución completa, ¿cuál sería? La suma. ¿Estamos de acuerdo? Ese es entonces el argumento. Y un argumento mucho más fuerte es que sabemos que en la cuerda 1 y también en la cuerda 2, pero por ahora estamos analizando el medio 1, la función de onda cumple con la ecuación de onda. Muy redundante parece, pero no lo es. La función de onda, o sea que sería cualquiera de estas dos, en este caso estamos trabajando funciones de onda que armónicas. Estamos considerando ondas armónicas. Bien, entonces, la función de onda es una función de onda que es, en ecuaciones diferenciales, es una función de onda que es lineal. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una solución de la onda y otra solución de la onda, la solución general es la suma de las ondas. Bien. ¿Qué características tiene la onda propagante? Claro, como se propaga hacia la derecha, pongo signo negativo. En cambio, la onda reflejada, como se propaga hacia la izquierda, pongo signo positivo. Hasta ahí, entonces, tengo ya descrito cómo es la función de onda del medio 1. Es la suma de dos ondas. Una propagante a la derecha y una antipropagante que se dirige hacia la izquierda, como lo señalan las flechas. ¿Cuál sería la del medio 2? Pues en el medio 2 solamente hay una sola onda. Este medio 2, ¿cuál sería? Pues esta cuerda, que es un poco más gruesa y por lo tanto supongo yo que la densidad es diferente. De esa densidad la vamos a llamar μ2. Entonces, en el medio 2, bueno, aquí me olvidaba recordarles que la velocidad de propagación en el medio 1 es igual a ¿qué? Pues la raíz de t sobre μ1. La raíz se me fue muy allá, solamente debería hasta acá. Claro, recuerden ustedes que la relación que hay omega, la constante k y la velocidad, pues es esta, que la velocidad es omega sobre k1. Por lo tanto, entre estos dos términos, yo puedo despejar ya k1. Y acá, recuerdo que k1, ¿cómo se relaciona con la longitud de onda? Entonces, en el medio 1, vamos a tener una velocidad de propagación, porque depende de las propiedades del medio, donde la frecuencia la define la fuente, en este caso sería la mano. Y la longitud de onda sería esta, lambda 1. Ahora sí vamos para el medio 2. En el medio 2, entonces, solo hay una sola onda. La función de onda, entonces, para el medio 2 sería igual a una onda que sería, ¿qué? Propagando en el qué dirección, en el medio 2. ¿Qué error tengo acá? ¿Alguien me puede decir? Profe, que hace falta X. ¿Qué otro error? Que la El onda signo. es propagante. Tiene que ser con el menos, con menos. Con menos, muy bien. Entonces aquí yo tengo que organizar esto y lo voy a hacer en vivo y en directo mientras ustedes van organizando también y van tomando nota. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a escribir que esto es igual entonces a Y2 es una función tanto del espacio como del tiempo y debe ser igual entonces a la amplitud a sub t. Aquí es igual, se me quedó el igual. Y la amplitud a sub t. Porque ahí es x, t.
X, T, sí señor, vea otro error ahí. Muy bien, entonces A sub T, coseno, entonces aquí debe ser ¿qué? A2 por X menos la frecuencia angular omega por T. ¿Listo? Ya entonces corregí el error. Vamos a darle a esto formato para que podamos ahora sí aprovechar este resultado y lo vamos a poner entonces aquí para corregir el error. Muy bien. Quedó corregido el error. Muy bien. ¿Ok? Y aquí les recuerdo también cuáles son las condiciones para el medio dosis. Entonces las condiciones son que la velocidad pues depende de las propiedades del medio. Entonces sería aquí K T sobre omega 2. Aquí otra vez vuelvo a tener este problemita acá con la raíz solamente va hasta acá. Igual a omega sobre K2, donde K2 pues es 2pi sobre lambda 2. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo entonces esto? Como las cuerdas tienen distinta densidad lineal de masa, la velocidad de propagación de la onda en cada cuerda es diferente. Eso ya lo sabíamos y ya nos dimos cuenta. Segundo, la onda incidente y la onda reflejada tienen la misma velocidad porque ambas se propagan en la misma cuerda. Claro, no puedo yo inventarme nada diferente. Mire la dependencia de la velocidad con el medio. Entonces, tanto la onda incidente como la reflejada están en el mismo medio. Muy bien. Lo Profe, otro es, dime. ah, pero es que pensé que ya iba a pasar. Creo que en Y1 también hay que hacer una corrección para la onda que va regresando. Porque hace Ah, falta aquí el... también, véala. Aquí también tengo un error, ¿cierto? Este. Aquí hay un problema con esto. Vamos a intentarlo hacer lo más rápido posible. Vamos a aprovechar este de acá. Y entonces vamos a escribir acá. Y aquí sería K1, ¿cierto? Aquí sería la onda incidente. Entonces aquí vamos a poner Y1 que es una función tanto del espacio como del tiempo. Debe ser igual, entonces, la onda incidente más esta onda es antipropagante, va en el medio 1, pero de amplitud reflejada. Muy bien. Damos formato. Muy bien. Ok. Ya nos quedó entonces todo corregido. ¿Algún otro error? Bueno, sigue permaneciendo este error porque el este va solamente hasta acá. Bueno, se lo corrijo más tarde. Y este aquí también es lo mismo. Quiere decir simplemente que la velocidad 2 es la raíz de t sobre mu sub 2. Esta línea solamente va hasta acá y debe ser igual a omega sobre K2. Y K2 es 2pi sobre lambda. Entonces aquí estamos nosotros cumpliendo con lo que estamos ya había anunciado. Y es que la longitud de onda en el medio de 2 cambia con respecto al medio 1. Muy bien. Ahora la pregunta es, de esta amplitud, ¿cuánta es que se refleja? Y de esta onda incidente, ¿cuánta es que se transmite? Eso es lo que yo quiero saber. Porque aquí vemos claramente que esta onda, cuando llega a la frontera, se divide su energía en una onda transmitida y una onda reflejada. Entonces veamos. Espero que no haya ningún error. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner la frontera entre los medios 1 y 2, lo voy a poner en la coordenada en el origen. El sistema coordenado lo pongo en la frontera.
Así se me facilita el análisis, pero eso no quiere decir que pierda contenido físico, para nada. Simplemente es hacer y facilitar el análisis. Me doy cuenta de algo. En esta posición, ¿qué coordenada Y tiene en la frontera? Pues tanto la onda incidente como reflejada acá, como la transmitida, deben tener la misma coordenada Y. Eso es lo que estoy diciendo acá. Los extremos de las cuerdas coinciden. El extremo de la cuerda menor y de la cuerda mayor aquí debe coincidir. Y lo otro que me doy cuenta es que las pendientes de las cuerdas coinciden. Claro, en esta región, la pendiente de la cuerda debe ser la misma. Debe coincidir. ¿Cómo lo escribimos entonces matemáticamente esto que acabamos de decir? ¿Bien? Recuerden ustedes que la onda incidente es esta y esta es la onda reflejada. Del medio 1 y el medio 2. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Primero, que la onda en el medio 1, que es todo esto, en coordenada en la frontera, que es x igual a 0, debe ser igual a la onda en el medio 2, que es este término, calculado en la coordenada x igual a 0 para cualquier instante de tiempo. Esto se tiene que cumplir para cualquier instante de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que como esto está vibrando, esto va para arriba y para abajo. Este punto acá va para arriba y para abajo. Su coordenada y, entonces, debe ir cambiando con el tiempo. Y eso es lo que estoy diciendo acá. La otra es esta afirmación, que las pendientes deben coincidir. Pues entonces yo hago la derivada de y1 con respecto a la coordenada espacial. ¿Y dónde la calculo? La calculo en la coordenada x igual a 0. Y lo propio hago con la onda del medio 2 y la calculo en la frontera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir al principio? Bueno, entonces simplemente que aquí x vale 0 y por lo tanto, ¿qué me debe dar? Para cualquier instante de tiempo me debe dar entonces que coseno y coseno, me queda solamente coseno de omega t, coseno de omega t, como este señor es par, no tiene problema, y como esto es igual a coordenada y, entonces ¿qué me queda? Que A1 más AR debe ser igual a ¿quién? A sub t, porque este x es igual a 0 y me queda que coseno de omega t, coseno de omega t y coseno de omega t, al aplicar esto acá, me queda A1 más AR igual a sub t. Lo mismo tengo que hacer entonces con la derivada. Si yo derivo este término, ¿qué me quedaría? Con respecto a quién, a x. Entonces sale K1 de este término. Aquí también entonces derivo con respecto a x, sale K1 también. Por eso es que aparece este término acá. Solamente que debo tener cuidado acá porque debo aplicarlo en x igual a 0. ¿De acuerdo? Y aquí debo derivar con respecto a x, o sea que sale K2, y aquí me queda calculado, después lo calculo en x igual a 0. Entonces, ¿qué ecuación me va a quedar? Me va a quedar la que tengo aquí. Entonces me queda que A incidente por K1 menos A reflejado por K1 igual a A transmitido por K2. ¿Por qué aparece este signo negativo? ¿Alguien me puede decir? Por la dirección, porque es la onda reflejada. ¿Sí? No, aquí me está diciendo es, aplique esta operación donde quien es Y1, pues es todo esto. ¿Quién es Y2? Pues es todo esto. Derive y calcule en x igual a 0. Ya, eso fue lo que yo hago. Y me salió un signo negativo acá. No sé por qué me salió ese signo negativo. O alguien ya se dio cuenta. ¿Qué dicen? ¿Alguien se dio cuenta? Muy bien, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Hagan esta operación, por favor. Todo el mundo hágala, por favor. Y calcúlelo en x igual a 0. Lo propio haga con este acá y calcúlelo después en x igual a 0. Y a ver si les da esto, porque a ver si es que estoy mal o fue que me equivoqué. ¿Qué dicen ustedes?
¿Será que estamos haciendo mal las cosas? Ana María Corrales, ¿qué nos puede decir si está ahí en línea? ¿Me equivoqué acá en esto acá? ¿Será o qué fue? Ay, profe, no sé. No, por eso haz la operación. Coge Y1 y delívalo con respecto a X. Una vez que hayas terminado de hacer la derivada, calcula en X igual a 0. Lo propio haces con Y2, lo derivas con respecto a X. Y2 es todo este término porque es la onda en el medio 2. La onda en el medio 1 es la suma de dos ondas. La onda en el medio 2 pues es una sola onda que es la onda transmitida. Recuerde que el subíndice I es para la onda incidente, el subíndice R es para la onda reflejada y el subíndice sub T es para la onda transmitida. Los subíndices 1 y 2 se refiere a que si está en el medio 1 o en el medio 2. Claro. Profe, qué pena. Dime, dale, dale. No sería, profe, porque la función seno es impar, entonces uno podría, entonces, por ejemplo, en el segundo término nos quedaría el argumento como positivo. Entonces podríamos decir que ese seno sería menos seno menos omega t. Sí, Y ya, señor. y ya se podría cancelar en todos los términos. Muy bien. Claro, porque es que al derivar la derivada de coseno es menos seno. Y después sale K1. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de este término con respecto a X? Entonces me queda menos A1 seno de K1 por X menos omega T y la derivada interna que es K1. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, aquí sería también, entonces sería AR, la derivada es menos seno de todo este término y la derivada interna es K1. ¿De acuerdo? Pero aquí me va a quedar seno en X igual a 0, entonces me queda 0, entonces me queda de menos, porque la derivada coseno es menos seno, entonces me quedaría seno de menos omega t. Aquí que me va a quedar menos seno de más omega t. Y aquí el segundo término a la derecha vuelve otra vez lo mismo. Entonces me va a quedar la derivada de coseno es menos seno de todo este término que queda acá y la derivada interna es K2. Quiere decir que cuando yo calculo en X igual a 0, esto me queda 0 y me queda seno de menos omega t. De tal manera que puedo calcular y me queda ese término que está acá. Mire que este es el único término que tiene signo contrario a lo que está acá. Entonces me va a quedar igual acá. Bueno, entonces los voy a invitar a que hagan la siguiente operación, muchachos. Por favor, cojan este A sub t que está aquí, de la primera ecuación, y lo meten acá. Entonces me va a quedar A sub i, A sub r, y lo meten acá, porque A sub t es todo este término. Quiere decir que la segunda ecuación solamente queda en términos de ¿quién? De A sub i y A sub r. Quiere decir que yo puedo saber la razón, quiere decir la razón entre AR sobre A sub i. Alguien que me pueda. Entonces, los invito a que todos, por favor, hagamos una sesión participativa de tal manera que todos hagamos el procedimiento. Para facilitar todo, recuerden que K1 a qué es igual. K1 yo lo puedo expresar de esta ecuación que está acá. Y K2 lo puedo sacar de acá. Es decir, que yo puedo expresar K2 en términos de la frecuencia de la onda y de las propiedades del medio, de cada una de las cosas del medio. Entonces van a encontrar, recuerden ustedes, este A sub t que está acá, que es la suma de estos dos términos, lo meten acá. K1 lo despejan de acá, K2 lo despejan de acá, y me van a encontrar que es A sub R dividido A sub I. ¿Qué es A sub R dividido A sub I?
¿Alguien ya lo hizo? Repito, para que todos empiecen a trabajar. No todo lo hago yo, muchachos. Entonces, este A sub t, que es la suma de estas dos amplitudes, la meten acá porque es esto. Cuando hayan hecho eso, quiere decir que esta segunda ecuación solamente queda en términos de A sub i y A sub r. Este K1 y el que está acá lo pueden despejar de este término que está acá. Y este K2 lo pueden despejar de este término que está acá. De tal manera que podemos encontrar la razón de A sub r sobre A sub i. ¿Alguien ya la encontró? Profe, tengo una Sí, duda. señor. Em, pues en la derivada parcial de y1 igual a y2 respecto a x, si yo evalúo en tiempo igual a cero, si me queda así, No, no, ¿qué hago no. que me No se quede? evalúa en t igual a 0, en x igual a 0. Sí, pero no se evaluaría pues para cualquier t quedaría igual a ecuación. No. Fíjate que en t no, como tiene que ser válido para cualquier instante de tiempo, no puedo decir que para un valor de t igual a tanto. No, para cualquier valor de t. Entonces no puedo darle a t valor. Pero sí puedo decir la frontera donde la ubiqué. La ubiqué en la coordenada en el origen. Eso sí lo puedo decir. Entonces, haz esta operación y calcúlalo para esta coordenada. Y haz esta operación y calcúlalo para esta coordenada. Sabemos que las pendientes deben ser iguales porque aquí gráficamente nos damos cuenta que la pendiente acá tiene que ser la misma en esta región. Profe, Sí. a mí la relación me dio que era igual a, o sea, a R sobre AI es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre la velocidad 1 más la velocidad 2. Sí, pero escribe velocidad 1 y velocidad 2, escríbelas en términos de omega, perdón, velocidad 1, escríbela en términos de t, de raíz de t, y 1, reemplázalo. Y Ah, la listo, profe. velocidad 2, reemplázalo t omega 2. ¿Por qué? Porque lo vamos así a entregar la respuesta en términos de las propiedades del medio, que es más interesante. Listo, profe. Hágale. Pero sí está correcto. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ya tiene la respuesta?
Esteban Orduy, ¿cómo vamos? ¿Ya tiene la respuesta? Profe, estoy despejando con respecto a pues la velocidad la estoy convirtiendo en la tensión sobre sobre el Hágale pues, medio. hágale, hágale. Mateo Patiño, ¿listo? ¿Cuánto le dio? Profe, me dio que era igual a la raíz de mi 1 menos la raíz de mi 2 sobre la raíz de mi 1 más la raíz de mi 2. Sí, señor, correcto, eso es correcto. Muy bien. Ahorita mostramos todo el resultado completo, pero eso sí es correcto. Tomen nota, es la raíz de mu1 menos la raíz de mu2 dividido mu1, la raíz de mu1, perdón, más la raíz de mu2. Fíjate que entonces, ¿cómo es la relación de la onda reflejada sobre la onda incidente? Es una relación que depende de las propiedades del medio. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora de la primera ecuación, la amplitud A sub R es la que vamos a despejar. Quiere decir que A sub R va a quedar igual a sub T menos A sub I. Simplemente pasamos de aquí. Y este A sub R lo despejamos y lo metemos aquí. Al hacerlo, entonces, la segunda ecuación me va a quedar en términos de ¿quién? De A sub I y A sub T, porque ya A sub R ya no está. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar qué relación hay de A sub T dividido A sub I. Es muy parecido el procedimiento, o sea que ya pues ya es más fácil y por lo tanto llegan a la respuesta también igualmente así de fácil. Entonces, a ver cómo les va. El primer resultado ya lo sacaron, les quedó muy bien. Hablamos con el segundo resultado, que es encontrar cómo es la relación de A sub T dividido A sub I. ¿Qué se recomienda? Despeje A sub R de esta primera ecuación y el despeje, métalo acá. Y esta segunda ecuación entonces queda en términos de A sub I y A sub T solamente. ¿Vamos? María Paula Castillo, ¿cómo vamos? Profe, estoy despejando. Hágale pues, Pues estoy calculando. hágale. Carla María Castaño. Carla, Profe, ahí voy. eso muchachos, tienen que ganar habilidad con la mano, tienen que darle más. Yo sé que estamos en una sesión no presencial, pero eso no quiere decir que ustedes no participen. Participen más, mire que ahí es importante que ustedes consoliden lo que estamos aprendiendo. Hagan esa operación rapidito y ahí vamos entonces entendiendo los temas. Alguien que ya haya encontrado qué es A sub T dividido A sub I. Profe, ¿Listo? a mí me da que es raíz de mi 2 sobre raíz de mi 1. No entendí. Otra vez. Sí, pero la relación entre A sub T sobre A sub I es igual a la raíz de mi 2 sobre la raíz de mi 1. No. No, listo, profe. Revisa. Repito, este A sub R, despéjelo de la primera ecuación. Quiere decir que A sub R debe ser igual a sub T menos A sub I, porque este pasa al otro lado. Y entonces lo mete acá. K1 lo puede otra vez despejar, claro, de acá lo podemos pasar K1
pasa acá y este término que es esta raíz pasa al otro lado. Lo mismo hacemos con K2. Profe, Dígame. dos veces la raíz de mu sub 1 sobre la raíz de mu sub 1 más la raíz de mu sub 2. Sí, señor. Eso es correcto. Aquí está. Muy bien. Entonces, ya habían dado el primer término. Entonces, ¿cuál es la relación de AR dividido AI? Claro, este AI ya lo pasé de una vez acá a multiplicar. Y este término entonces es el que encontraron ustedes, la raíz de R1 menos la raíz de R2 dividido la suma de las raíces. Claro, yo ya puedo saber cuánto vale la amplitud de la onda reflejada. Es este coeficiente multiplicado por la amplitud de la onda incidente. Este coeficiente es el coeficiente de reflexión en amplitud. Entonces, simplemente la amplitud de la onda reflejada es igual al coeficiente de reflexión en amplitud por la onda incidente. Aquí vemos que este término depende solamente de las propiedades de los dos medios, eso es todo. Análogamente, un compañero ya encontró que es A sub T dividido A sub I. Lo único que hice yo poner el A sub I y multiplicarlo acá. Y él sí dio correcto el resultado. 2 veces la raíz de mu1 dividido la suma de las raíces de los dos medios. Aquí entonces también puedo ya saber la amplitud de la onda transmitida. Es igual a este coeficiente multiplicado por A sub I. Este coeficiente entonces se llama el coeficiente de transmisión en amplitud. Ahí lo puse. Y mire que este coeficiente de transmisión, igualmente que el de reflexión, depende de las propiedades del medio. Aquí está entonces lo que estamos diciendo acá. ¿Qué está mostrando esta? Cuando este señor, bueno, aquí lo interesante. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Lo que ya habíamos dicho, que la onda incidente y la onda transmitida están en fase. ¿Qué quiere decir? Que si ella es positiva, la onda también transmitida también es positiva. Aquí lo vemos. ¿Cómo es este coeficiente de transmisión? Mu sub 1 es un valor positivo, la raíz sigue siendo positiva. Mu sub 1 positivo, mu sub 2 positivo, la raíz positiva. O sea que este coeficiente es positivo. Multiplicado por una amplitud que es positiva, pues me da una amplitud positiva. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando omega 1 es mayor que omega 2? Entonces este numerador me da positivo. Si este numerador me da positivo y el denominador también es positivo, el coeficiente de reflexión también es positivo. Por eso es que tengo lo que está aquí en la animación, que la amplitud de la onda reflejada, si A sub I es positiva, la onda reflejada también es positiva, vean. También va, o sea que va en fase. ¿Qué pasa si tengo lo contrario? Es decir, que mu sub 2 es mayor que mu sub 1. Entonces este término es mayor y por lo tanto va a dominar y por lo tanto va a haber un cambio de signo. El denominador no tiene problema porque es una suma, pero la resta aquí sí. Cuando este segundo término es mayor, va a haber un cambio de signo. Entonces quiere decir que la onda reflejada va a tener un signo negativo multiplicado por la amplitud de la onda incidente. Eso siempre y cuando este término sea mayor. ¿Qué pasa aquí? Cuando el término mu2 es mayor, no pasa nada. Sigue siendo positivo. Y ese es el caso que tengo acá. Mírela. Entonces, la onda incidente va, llega a la frontera. La onda transmitida entonces sigue siendo, si la A incidente es positiva, el coeficiente de transmisión también es positivo y la onda transmitida también es positiva. Pero no ocurre lo mismo acá. Este término entonces es mayor y por lo tanto el coeficiente es negativo y de ahí que cambia y se pone negativo. Ahora sí entendemos la animación que habíamos visto, que es esta misma y que la habíamos visto en la transferencia anterior. Ahora sí entonces debemos ser conscientes de que no solamente hay un valor en amplitud, mire que la amplitud de la onda reflejada no es igual a la onda incidente. Sí puede ser igual. ¿Cuándo? Cuando los dos medios, ¿cierto? Son como para que sea igual. Entonces, ¿qué se necesita para que sea igual?
la onda reflejada. ¿Qué se necesita para que la onda transmitida también? Esos son los casos que tenemos que analizar. Muy bien, seguimos adelante, pero ya entendimos, y esto es importante. Recuerden lo que está en fondo amarillo, entonces les estoy destacando. Si usted quiere conocer cuál es la amplitud de la onda transmitida, simplemente calcule el coeficiente de transmisión en amplitud y multiplique por la onda incidente. Análogamente, ¿cuál es la amplitud de la onda reflejada? Multiplique por el coeficiente de reflexión, él le da también el signo y multiplique por la amplitud de la onda incidente. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Este mismo análisis lo podemos hacer a través del concepto de impedancia. Ese concepto de impedancia, por acá se los recuerdo, nosotros lo vimos. Eso lo vimos como un agregado del capítulo 1. Recuerden ustedes. Recuerden lo que nosotros vimos eso. Que la impedancia es esta Z que tiene esta forma aquí, pues, especial. Entonces es mi impedancia por su definición, es fuerza sobre velocidad. Y para nosotros entender muy bien este concepto de impedancia, si ustedes recordarán, hacíamos este análisis de lo que es el caso del choque entre una masa m de velocidad v sub i y una masa m grande de velocidad m. Decíamos que en su momento esta es la condición del sistema, tiene esta como el momentum inicial y la energía inicial del sistema. Después del choque, la masa m rebota, la m pequeña rebota y la m grande ahora se mueve hacia la derecha. De tal manera que nosotros encontrábamos que esta es la situación que tenemos ahora, la masa m se mueve para allá, la masa refleja, la onda entonces, en este caso la masa m, refleja, se rebota y refleja, y ahora la situación que tenemos es que el momentum del sistema, pues es este que tenemos acá, ahí estoy incluyendo el signo, y la energía del sistema también sería esto. De tal manera que yo puedo, aplicando conservación de momento y energía, encontrar cuál es la velocidad de la onda, la velocidad de la masa V sub R, que es de la masa M, y cuál sería el de la masa grande V sub T. Y ahí entonces decíamos nosotros que definíamos que la impedancia es la masa, y por lo tanto podíamos decir esto que está acá, que la velocidad reflejada pues es el coeficiente de reflexión, que sería la resta de las impedancias dividido la suma de las impedancias por la velocidad incidente. Y la velocidad, en este caso transmitida, entonces, ¿qué sería? 2 veces la impedancia del medio incidente dividido la suma de las impedancias sobre la velocidad incidente. Claro, si usted lo piensa muy bien, fíjate de algo importante. Como estamos diciendo que este señor, ¿verdad? Aquí, si Z1, que es el caso que está acá, que sería la masa M, debo tener cuidado porque si V sub R se va para el signo negativo y V sub I es positivo, entonces yo debo cambiar acá de signo y poner primero Z1 y después Z2. Abajo si no tiene problema. Eso es lo que yo voy a aprovechar acá. Entonces yo voy a decir yo ya aprendí que el coeficiente de reflexión es las restas de las impedancias dividido la suma de las impedancias. Y el coeficiente de transmisión, ¿qué es? 2 veces la impedancia de la onda incidente, en este caso es de la masa M1, que es la incidente, dividido la suma de las impedancias. Apliquemos eso y lo verá cómo nos va. Veamos a ver cómo nos va entonces. Les recuerdo acá, el caso de una cuerda, ¿qué es? Impedancia es fuerza sobre velocidad. Entonces debe ser igual. ¿Fuerza cuál es? Pues la tensión que hay en la cuerda. ¿Y la velocidad qué es? Sabemos que es la raíz de la tensión dividido mu. ¿Esto qué me daría? Pues esta T y esta T pues dan raíz de T. Y este mu que está denominado pasa al numerador. O sea que esto me queda la raíz de T son el mu. La impedancia de una onda propagándose en una cuerda es la raíz de T, la tensión, por mu. ¿Cuál entonces debe ser la impedancia para el caso entonces de la onda reflejada? Recuerden, la impedancia es las restas de las impedancias. Empezamos por el medio incidente, que sería Z1 menos Z2, dividido las sumas de las impedancias por la amplitud de la onda incidente. Eso es el coeficiente de reflexión, indudablemente.
Y análogamente, por lo que ya aprendimos, entonces, a través del concepto de impedancia, entonces, el coeficiente de transmisión es 2 veces la impedancia del medio incidente dividido la suma de las impedancias. Apliquemos entonces esto para el caso de la cuerda, donde la impedancia, ¿quién sería? Este término. Si es para el medio 1, pues aquí debe ser μ1. Si es para el medio 2, pues debe ser μ2. Entonces, apliquemos. Mírenlo, acá está. Entonces, ¿quién es el coeficiente de reflexión? ¿Quién es Z1? T por μ1. Aquí debe aparecer T por μ1. Aquí debe aparecer T por μ2. Aquí abajo debe aparecer T por μ1 y T por μ2. Pero la raíz de T es factor común en toda parte del numerador y el denominador y se cancela. Análogamente acá, mire que aquí debe ser 2 raíz de T por μ1 dividido raíz de T por μ2 más raíz de T por μ1. Pero la raíz de T, pues es factor común, se cancela y por lo tanto me queda este. Mire que yo llegué rapidito al tema. Rápidamente, aplicando el concepto de impedancia, encontré entonces cuáles son los coeficientes de reflexión y cuál es el coeficiente de transmisión. Simplemente con el concepto de impedancia. Bien. Note lo siguiente, muchachos, que esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando Z1 es mayor que Z2? Entonces, Z1 es mayor que Z2. ¿Qué pasa con el coeficiente de transmisión? Véalo acá. Porque este concepto de impedancia se puede aplicar para muchas cosas. O sea, no solamente para las ondas en las cuerdas, sino para muchas circunstancias. Entonces, usted dice así, 2Z1 dividido Z1 más Z2. Como Z1 es mayor que Z2, voy a dividir todo este término, numerador y denominador, por Z1. Entonces, al dividir por arriba y abajo por Z1, aquí ¿qué me queda dar? 2. Aquí me queda dar 2 dividido Z1 más 1. Quiere decir que este término, como Z1 es mayor que Z2, prácticamente esto tiende a 0. Esto debe ser un poquitico mayor, ¿cierto? Que 0, un poquito mayor. O sea que esto me va a quedar 1, y algo. O sea que 2 dividido coma y algo es mayor que 1. ¿Cierto? Mayor que 1. Quiere decir que la amplitud de la onda transmitida es mayor. Eso es lógico. Porque eso es como, por ejemplo, cuando yo tengo una impedancia. Recuerde que la impedancia es fuerza sobre velocidad. Quiere decir que yo tengo una mayor oposición a ganar velocidad. Por ejemplo, lo que ocurre en un río. Cuando el río es en una región estrecha, tiene una impedancia alta. Quiere decir que Z1 es grande. Y pasa de una región estrecha a un canal amplio y grande. Es decir, que la impedancia viajó, o sea que Z2 es bajito. Entonces, era de esperarse que la transmisión sea muy alta. ¿Por qué? Porque pasa el agua de un canal estrecho a un canal que es amplio. Y por lo tanto, puedo yo entonces hacer una mayor caudal, en este caso del río. Si fuera entonces el caso de una onda en una cuerda, como estamos haciendo acá, pues lo podríamos hacer igual. Por eso es que también explicamos por qué cuando tenemos un parlante, la parte estrecha del parlante es por donde nosotros tenemos la boca y la parte amplia del parlante es el lado donde va a difundir el sonido. Y eso es entonces lo lógico. Deberíamos esperar que entonces tenemos una transmisión mayor. Muy bien. Pregunta. ¿Qué significa físicamente que Z es aproximadamente infinito? Analicémoslo desde el punto de vista de la impedancia, tanto para el coeficiente de reflexión como para el coeficiente de transmisión. Empecemos. ¿Qué significa que Z2 sea mayor o casi infinito para el coeficiente de reflexión? Alguien que me diga qué piensa. Haga la misma estrategia. Divida, en este caso, por ejemplo, divida por, como Z2 es muy grande, divida todo, por ejemplo, en este caso, divida todo arriba y abajo por Z2 y a ver qué le da.
¿Qué le dio? -1. -1. ¿Y cuánto le dio el coeficiente de transmisión? 0. 0. Entonces mire lo que tenemos. Llega la onda incidente y se devuelve. Ahorita, la amplitud igual a la onda reflejada, pero opuesta. Es decir, ¿qué significa? Que el medio 2 no es una cuerda, es una pared rígida. Esa es la circunstancia que estamos analizando acá. ¿Ok? Muy bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa o qué significa físicamente que Z2 es igual a 0? El caso opuesto. Ya no tenemos un medio muy rígido que sería una pared, sino un medio que ya prácticamente es como si fuera el aire. ¿Qué piensan ustedes? Claro, como Z2 es tan pequeñito, porque casi tiende a 0, entonces ahora acá hay que dividir por Z1, claro, para facilitar el análisis. Y aquí también vamos a dividir todo por Z1 y a ver qué nos da. Pero yo creería que no hay reflexión y que la amplitud se conserva. A ver, vamos a dividir todo por Z1, o sea que esto me quedará igual a ¿qué? 1 menos Z2 dividido Z1, ¿cierto? Pero Z2 tiende a 0, o sea, ¿cuánto me da el numerador? 1. ¿Y abajo qué me va a dar? También 1. También 1, ¿cierto? Quiere decir que la amplitud es igual y se devuelve. ¿Y aquí qué me va a dar? Recuerde, estamos Que es dos dividiendo todo por veces. Z1. ¿Cómo? Que es 2 veces la amplitud incidente, pues la transmitida, ¿no? Ah, ojo, entonces estamos diciendo, la onda reflejada tiene amplitud 1, R vale 1, o sea que la onda reflejada, ¿qué amplitud tiene? La de la onda incidente. ¿Y cómo así que la onda transmitida tiene 2 veces la de la onda incidente? Ahí sí ya hay alguna cosa mala, que ahí está algo mal, ¿cierto? ¿En qué estamos fallando? ¿Ven el análisis que estamos haciendo? Dividimos todo por Z1. Entonces esto me queda 1 menos, claro, Z2 vale 0, entonces esto vale 0. Esto vale 0, entonces me queda Z1 sobre Z1 me da 1. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me da 0 y me queda 2 veces. Entonces, ¿cómo así que la onda reflejada es igual a la onda incidente y la onda transmitida es 2 veces la onda incidente? ¿Qué hicimos mal? Alguien que proponga alguna idea. Andrea Lucía, Zapata. ¿Qué dice Andrea? Profe, la verdad, pues no se me ocurre. Pero si ve la contradicción que tenemos ahí tan complicada. Sí, me doy cuenta, pero No. Bueno, no. claro. Es que, claro, nos está dando que la amplitud de la onda reflejada es igual a la onda incidente y que la amplitud de la onda transmitida es 2 veces. ¿Cómo así? No es posible. Yo esperaba que, por ejemplo, la onda reflejada fuera la mitad y la otra la mitad, o este 3/4, y este 1/4, o este el 75% y este el 25%. Lógico, ¿cierto? Pues no, no es lógico, porque lo que se conserva es la energía, no la amplitud de la onda. Entonces, tenemos que hacer ese análisis de conservación de energía. Eso es lo que hay que hacer. Cuando yo hago ese tipo de análisis, estoy haciendo análisis de conservación de energía. ¿De acuerdo? El análisis aquí que estamos haciendo, aplicando esto acá, es correcto. No podemos esperar que haya conservación de energía porque estas no son ecuaciones de conservación de energía. Por lo tanto, tenemos que hacer el análisis y ahora sí. De todo modo, les muestro la animación de la respuesta.
Ahí está. Ya no es un nudo, perdón, ya no es una pared fija, sino que es libre. Quiere decir que la onda llega y se refleja, sí, señor, efectivamente se refleja, pero el extremo es libre, no como el caso anterior, que era el extremo fijo. La onda llegaba y se reflejaba en un extremo fijo. Vamos a entender esto de cuál es la conservación de la energía. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a revisar los coeficientes de reflexión y transmisión, pero de energía, que también es potencia, porque recuerden que potencia es trabajo, que es energía por unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Potencia, en este Profe, caso. qué pena. ¿Puedo volver la diapositiva para tomarle pantallazo? Claro. No, pero alguien la está grabando. ¿No la está Ah, grabando bueno. Ana María o David? ¿Quién la está grabando? Listo, profe. Gracias. No, pero ¿quién la está grabando? Pero sí, no, sí, alguien dijo que sí lo está grabando todo. No sé si Ana María o David Correa. ¿David? ¿No está David? Muchachos, ¿dónde está David? Tomen entonces el pantallazo porque no está David. Que era el que estaba grabando. Bueno, ok, ¿ya tomaron? Bueno, listo. Recuerden, la gran lección de esto de acá es que este análisis de las ondas reflejada y transmitida la podemos hacer a través del análisis de impedancia. Esto mismo lo vamos a aplicar ahorita para las ondas de sonido, igualito. Y nos vamos a dar cuenta que la cosa funciona perfectamente. Muy bien. Entonces, este cuento debemos es, cuando hacemos el balance, tenemos que hacer el balance de energía, de conservación de energía, o por su defecto la potencia, porque como decía, les recordaba, la potencia es energía por unidad de tiempo. Claro, ya sabemos nosotros que el parámetro que uno detecta es el valor promedio o la media. ¿Por qué? Porque una onda llega varias veces al detector. El detector puede ser nuestro oído en el caso de las ondas sonoras, ¿cierto? O puede ser un detector que el hombre fabricó. Y entonces el detector lo que recoge es las vibraciones de todas las ondas que llegaron, porque a veces los sensores son un poquito lentos. Nuestros oídos son un poquito lentos comparados con muchas de las velocidades de transmisión de las ondas sonoras, que son muy rápidas. Entonces, el oído lo que hace es hacer un promedio. Entonces, lo que nosotros detectamos es el potencia media. Aquí les recuerdo que la potencia media en una cuerda es este resultado. Ese resultado ya lo vimos en la clase, ya varias veces, ya eso fue la semana pasada, en la primera sesión de la semana pasada. Si esto entonces la potencia media, entonces recordemos. Claro, este debe ser la potencia de la onda incidente. Es la frecuencia, la amplitud de la onda incidente, la velocidad en el medio 1, porque la onda incidente se propaga en el medio 1. ¿Con qué propiedades tiene el medio 1? Mu sub 1, porque aparece acá, miren, y acá pues el luz medio. Análogamente, la potencia de la onda reflejada debe ser un medio, la onda reflejada se propaga en el medio 1, con velocidad 1 y con propiedad mu sub 1. Y su amplitud, pues es a su R, y la frecuencia, pues angular, sabemos que la frecuencia angular la define es la fuente. Y análogamente, esta es la potencia de la onda transmitida. Ahí está entonces, simplemente lo que hice fue aplicar en los términos correspondientes. Y la única aquí es que ya es el medio 2, por lo tanto una velocidad V2, la propiedad del medio es mu sub 2, su amplitud de la onda transmitida pues A sub t, y esta es la frecuencia definida por la fuente. Pues simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Coeficiente de reflexión de energía, le puse acá para distinguirlo una R con gorrito. Entonces, ¿qué sería? Pues la potencia reflejada dividido la potencia incidente. Entonces, ese término lo ponemos acá en el numerador y la potencia incidente sería este término, lo ponemos en el denominador. Claramente vemos que la frecuencia se cancela, el luz medio se cancela, el mu1 también se cancela, la velocidad también se cancela y solamente me queda A sub R dividido A sub I al cuadrado, o sea que es el coeficiente de reflexión en amplitud al cuadrado. Como yo ya sé que este término es la diferencia de las impedancias dividido la suma de las impedancias, entonces quiere decir que el coeficiente de reflexión de energía es este término al cuadrado. Yo ya había encontrado que este término también es esto. O sea que yo ya tengo
perfectamente reconocido cuál es entonces la dependencia del coeficiente de reflexión de energía en términos de las propiedades de los dos medios. Vamos a hacer el análogo con lo mismo con el coeficiente de transmisión, pero de energía. Mírelo, acá está. Entonces sería la potencia transmitida, que sería este término, dividido la potencia incidente, que sería este término. Entonces los pongo acá. Se cancela un medio y se cancela W, no más. Entonces, ¿qué me queda? A2, B2, amplitud de la onda transmitida al cuadrado, dividido μ1, B1, por la amplitud de la onda incidente al cuadrado. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar acá? Apliqué que la velocidad B1, pues es esto, y la velocidad B2, pues es esto, y reemplacé aquí. Reemplacé aquí. Entonces me queda μ2, raíz de μ2, dividido raíz de μ1. ¿Y este término quién es? Pues esto es el coeficiente de transmisión al cuadrado, simplemente. Entonces aquí lo escribí. Y yo ya sé que este término quién es 2z1 dividido z1 más z2 al cuadrado, aquí está. ¿Quién es este término? Z1, ¿quién es? Es la raíz de μ1. Raíz de μ1, raíz de μ2. Entonces, ¿esto qué me queda? Z1 al cuadrado por Z1, porque este es raíz. O sea que aquí me queda este término. Entonces me va a quedar μ1 por μ2 dividido este término al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Aquí sí se cumple esto, porque como esto es energía, entonces sí se debe cumplir que el coeficiente de reflexión más el coeficiente de transmisión es igual a 1. ¿Qué error estoy cometiendo acá en esta expresión? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué error estoy cometiendo en esta expresión? ¿Ninguno? ¿Está correcta? Alguien que me diga qué error estoy cometiendo. Profe, yo Revisemos. antes tengo una pregunta, porque en el coeficiente de R, cuando cambiamos la impedancia por mu, se le quitaron la raíz. Aquí. Sí. Sí, señora. Tengo el error. Muchas gracias. No me había fijado. Vamos a corregirlo de una vez. Acá, ¿cierto? Vamos a corregirlo de una vez porque no me había fijado en ese error. Y tienes toda la razón. No es fácil hacer una nota de estas, ¿no, muchachos? No es nada fácil. Entonces aquí estamos al cuadrado. Este término de acá, entonces, es lo que está aquí. Entonces, ¿qué me queda acá? La raíz, aquí fue el error. ¿De quién? De μ1 menos μ2. Abajo, ¿qué me queda? μ1 más μ2. Muy bien.
A ver, ¿no quiere? Muy bien. Muy bien. Gracias. Mira que me equivoqué, no me había fijado. Ok, listo. Bien, ¿alguien acá, por ejemplo, revisó este término que tengo acá? Si están de acuerdo con este término que está acá. Repasemos que es este término, es la potencia T dividido la potencia incidente, reemplazo, solamente se cancelan las frecuencias, aplico la velocidad del medio 1, la velocidad del medio 2, de tal manera que aquí me debe aparecer μ1 abajo, B1 abajo, entonces me va a aparecer μ2 abajo, con este μ2 me queda μ2 arriba, análogamente para μ1 con B1, entonces debe colocar μ1 al cuadrado, perdón, raíz de μ1 acá, y me queda A sub t sobre A sub i aquí al cuadrado, pero ese ¿quién es? El coeficiente de transmisión al cuadrado. Simplemente entonces ya sé que este coeficiente es 2z1 dividido z1 más z2, y reemplazo z1 por μ1, z1 por μ2, raíz de μ1, raíz de μ2 para z2, y me da este resultado que está aquí abajo. Espero no haberme equivocado otra vez. Ahí no se cancelaría con la raíz de μ1 del denominador. Ahí que No. estamos multiplicando. No, porque este de acá me queda μ1, ¿cierto? Este de acá, z1 es raíz de μ1. Al cuadrado me queda μ1, ¿cierto? Ah, sí. Con este μ1 acá me queda raíz de μ1. Y con este raíz de acá me queda μ2 en el numerador. Ahí lo hice bien. No me equivoqué, por fin. Y en el denominador sí no hice nada. Simplemente reemplacé las zetas y no hice nada. Lo dejé al cuadrado. Ahí lo dejé. Entonces creo que sí lo hice bien, muchachos. Ok. Pregunta. Me estoy equivocando acá. Esta sí la hice adrede. Profe, yo tengo una pregunta. Pero ¿Por los qué la suma cuadrados, es igual a 1? ¿Perdón? ¿Por qué la suma de las dos energías es igual a 1? Y ni siquiera la estoy diciendo que la r al cuadrado más t al cuadrado igual a 1. ¿Están de acuerdo? los cuadrados de pronto es el error. Sí, señor. Los cuadrados es el error. Por favor, ¿qué es r? Es PR dividido PI. ¿Qué es T? Es PT dividido I. Por favor, hacen la suma. Y revisan que eso debe dar. Ahora sí voy a corregir. Y este error sí lo hice yo conscientemente. Entonces vamos a corregirlo. Para corregirlo simplemente es hacer este truquito. Por favor, confirman que sí se debe dar ese resultado. ¿Cómo lo confirmo? Pues que simplemente R, ¿quién es? Es P sub R sobre P sub I. ¿Quién es T? Pues P sub T sobre P sub I. Y debe dar esa respuesta. Debe dar esa respuesta que está ahí. Listo. Que R, el coeficiente de R de energía más el coeficiente T de energía debe ser igual a 1. Y eso se confirma simplemente sume este término con este término de acá. La suma le debe dar ¿qué? Aquí se debe dar P sub R más P sub T dividido P sub I. O sea que P sub I pasa esto acá, entonces me queda que P sub R más P sub I
P sub R más P sub T debe ser igual a P sub I. Es decir, que estoy conservando la energía por unidad de tiempo, que es la potencia. Eso sí se cumple. Y entonces volvamos al caso. El caso era que el medio 2 es igual a 0. Si el medio 2 es igual a 0, entonces ¿cuánto me da la energía transmitida? Me da 0. ¿Cuánto es el medio 2? Ya no es un muro, sino que es algo que es nada. O sea que este término es muy cercano a 0. Esto me da 0, 0 y me va a quedar 1. Quiere decir que toda la energía es reflejada, pero nada es transmitido. ¿De acuerdo? Aquí sí es, esto sí es lo correcto. ¿De acuerdo? Tenga mucho cuidado con ese balance. El balance que se debe cumplir es este. Y eso claramente lo vemos porque podemos sumar estos dos términos. Ahora sí. Y aquí sí muestra lo que estaba, que no era una contradicción. Me explico. Los resultados que dieron en la transparencia anterior son correctos, pero debe haber un balance de energía. Y sí se debe cumplir el balance de energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Mi recomendación, por lo tanto, es, pueden hacerlo por hacer los ejercicios con los coeficientes de reflexión y de transmisión por amplitud, pero también los pueden hacer por energía, por acá, o sea, por potencia, por conservación de energía. Yo les recomiendo que lo hagan por energía porque así estamos garantizando con estas dos expresiones que esto se cumple acá y por lo tanto van ustedes sobre seguro. Pero ya cada quien revisa el tema, cómo le va mejor. Si trabajando con los coeficientes en amplitud o de... Bueno, hagamos este ejercicio, muchachos. La hora del ejercicio. Entonces, aquí tenemos dos cuerdas de densidad lineal, μ1 igual a 5 por 10 a la menos 12 kilogramos por metro y μ2 igual a 1,25 por 10 a la menos 12 kilogramos por metro, están unidas y se encuentran bajo una tensión de 80 newtons. Pregunta, ¿cuánta potencia debe suministrarse a la primera cuerda para generar ondas armónicas a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros en la segunda cuerda? La segunda cuerda, a esa es la que yo tengo que generar con estas propiedades una onda de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros. Entonces, a esta cuerda, que es la primera, es la que yo con mi mano estoy asegurando cuánta potencia le tengo que administrar a la cuerda 1 para que llegue a la cuerda 2 una onda y se genere 60 Hz y 6 centímetros. Entonces, les devuelvo acá. Pueden trabajar por acá o pueden trabajar, voy a quitar acá la modo de presentación, o pueden trabajar por acá, como quieran ustedes. Con este coeficiente pueden trabajar también con esta definición. O pueden trabajar, como yo les recomiendo, por acá, por los coeficientes, pero ya de energía. Cualquiera de las dos se pueden usar. Entonces, vamos a ver si hacen el ejercicio. Vean, ahí está la solución. Háganlo a ver. Inténtenlo, por favor. Inténtenlo. Calcule cuál es la potencia en la onda 2, porque ya conocemos la información de la onda 2. Entonces, con eso yo puedo calcular la potencia. Hay que recordar qué es la definición de potencia. Entonces, definición de potencia, ¿cuál es? La potencia en una cuerda, ¿cuál es? No es energía sobre unidad de tiempo. Sí, pero de una vez vémoslo en términos de las propiedades de la cuerda y todo. Mírenlo, ahí está. Sí. Potencia entonces es esto que tengo acá. Entonces usted debe conocer la densidad de la cuerda, la velocidad, la puede calcular porque es tensión dividido densidad de la cuerda, ¿cierto? La amplitud de la cuerda del medio 2 y la frecuencia también la debe conocer. Yo le estoy dando la frecuencia lineal y convertir a la frecuencia en angular. ¿De acuerdo?
De ahí usted puede irse por acá o puede irse por acá, calculando el coeficiente de reflexión para calcular cuánto vale A sub R. Ah, no necesita A sub R, necesita esa sub T, ¿cierto? No más. Entonces pueden trabajar por acá con el coeficiente de transmisión, con la potencia. Y con eso entonces ya tienen todo. Listo. Tomen nota, por favor. Esa es la expresión de la potencia. Yo las apliqué acá. Y este es el ejercicio. Un minuto. Muy bien. Entonces veamos la solución. Yo llamé potencia 1, lo llamé P1 y la potencia 2 la llamé pues naturalmente P2. ¿Qué relación debe haber entre ellas potencias? Aquí está el coeficiente de la potencia P1 debe ser igual a 1 sobre el coeficiente de transmisión de energía por P2. ¿Cierto? Le devuelvo si quieren acá, mire. Es la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Entonces, ¿quién es potencia incidente? Pues P1. ¿Quién es la potencia en acuerdo a 2? Pues P2, porque es la potencia transmitida. Entonces, este lo pasé para este lado y el coeficiente de transmisión pasó a dividir. Entonces, aquí voy. Entonces, me queda que P1 es la potencia incidente. Entonces, es igual a 1 sobre el coeficiente de transmisión de energía por P2. ¿Quién es este coeficiente? Véalo, acá está escrito. Todos los términos están escritos acá. Entonces, ahí calculé 4 por la raíz de la μ1 por la raíz de μ2 y abajo la suma y lo elevo al cuadrado. Aquí está todo. Me dio 0.8889. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades tiene? Adimensional. Claro, es adimensional. Bien, aquí apliqué el concepto de potencia. Es esta la que encontramos, este resultado. Yo lo demostré en una clase anterior para el caso de las cuerdas. Y eso es lo que ustedes tienen que tener habilidad y tenerlo ahí a la mano rápidamente, porque eso es lo que estamos. Entonces simplemente reemplacé. ¿Quién es μ2? Véalo, acá está. ¿Quién es la velocidad? Pues la velocidad es la raíz de tensión dividido la intensidad lineal en ese medio, o sea que es μ2 otra vez. Multiplicado por la amplitud al cuadrado. Claro, el ejercicio me dice que es en la segunda cuerda es 6 centímetros, entonces es 0,06 metros al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Si la frecuencia son 60 Hz, entonces es 2pi por 60 Hz al cuadrado. Esa es la frecuencia angular. ¿Eso cuánto me dio? 255,82 watts. De tal manera que entonces ya puedo calcular cuánto vale P1. Simplemente sería P2 dividido la coeficiente de transmisión en energía y entonces con mi mano o con un motor debo aplicarle 287,79 watts. ¿De acuerdo? Alguien preguntará, por ejemplo, yo sé que aquí hay de ingeniería administrativa, de ingeniería industrial, y eso yo que tengo que ver con estos tipos de cálculos, muchísimo. Porque si usted, por ejemplo, tiene un motor que es el que va a dar esta potencia, ese motor está conectado a la primera parte de la fábrica y esa primera parte de la fábrica la representa la cuerda 1. Pero
debe pasarse al sistema ya de producción que está en la parte, que es la parte 2 de la fábrica, que es la cuerda 2. Entonces, fíjate que hay ahí un término de interfase, o sea, de frontera entre la parte 1 de la fábrica con la parte 2. Así es como se hacen los cálculos. De tal manera que yo ya sé que tengo que comprar un motor que me ofrezca esta potencia. Pero resulta que el motor, si yo compro un motor, por ejemplo, de 200 vatios, pues no me va a servir para lo que yo quiero. Entonces, debo yo tener mucho cuidado. Usted que es ingeniero, que está industrial o que es ingeniero administrativo, economista, debe tener cuidado porque debe hacer el balance. Eso se llama hacer un balance de potencia. O sea, y ese balance de potencia tiene implicación en la componente administrativa y financiera de la empresa. Lo mismo puede pasar cuando usted está haciendo un análisis en una reacción química. ¿De acuerdo? Usted debe tener a alguien que es el que genera esa reacción química y eso significa un gasto energético por unidad de tiempo, o sea, está gastando una cierta potencia. Esa potencia no toda se llega y se invierte en esa reacción química. Hay una parte que no. O sea que aquí tengo un coeficiente de transmisión que es el que me da y me está diciendo cuánto de esa reacción química se va a transmitir a otras partes de ese proceso que estamos haciendo químico. Lo mismo puede ser en un área social, en un área en ciencias económicas o en una parte de áreas biológicas o como todos ustedes que son ingenieros. Aquí tiene implicación los costos también de un proceso. Porque si EPM me dice que cuánto es el kilovatio hora que me cobra, yo tengo que saber cuántas horas voy a utilizar para saber cuánto es el precio que me va a costar producirlo. O sea que yo debo ser conscientes de hacer y saber hacer estos cálculos. El gran mensaje de hoy es ese, muchachos. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasa en el caso de las ondas sonoras? En el caso de las ondas sonoras, ahí se divide y se define un concepto que se llama impedancia específica. La impedancia específica, pues, es el coeficiente que representa la fuerza. ¿Quién es? Pues el coeficiente de compresión adiabático o unitario, dividido la velocidad, porque ese es el concepto de impedancia. Entonces, este es el que representa la fuerza debido a la velocidad. Pero recuerden ustedes que la velocidad de la onda sonora es el coeficiente de compresión uniforme dividido ρ sub 0. De tal manera que al meterlo acá, me queda que este señor fácilmente encuentro que es la densidad en equilibrio del medio por la velocidad. Les doy un ejemplo. En el caso del aire, la densidad del aire es más o menos del orden de 1,2 kilogramos metro cúbico. Y la velocidad del sonido, pues 343 metros por segundo. El caso del agua, entonces, claro, el agua pues es el medio natural, que es 1000 kilogramos metro cúbico, y el de la velocidad es 1480 metros sobre segundo. Yo, por ejemplo, quiero saber si yo que estoy nadando y estoy sumergido en la piscina puedo escuchar lo que están hablando afuera. Fíjate que casi no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Aquí calculé la impedancia del aire, porque ese es el medio incidente, menos la impedancia del agua dividido la suma. Fíjate que casi todo el coeficiente de reflexión es casi 1. Quiere decir que todas las ondas de la gente que está fuera de la piscina hablando, todas las ondas se reflejan, muy pocas se transmiten. Entonces, si yo estoy dentro del agua, no voy a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque el coeficiente de reflexión es muy alto. Casi toda la energía se devuelve. Análogamente, esto también se cumple, que este Z también se cumple para los sólidos. Para sólidos y líquidos también se aplica que la impedancia entonces es la densidad del medio por la velocidad. Aquí les estoy dando, por ejemplo, un ejemplo del caso de terremotos. Aquí tenemos varios estudiantes de ingeniería civil. Entonces, ¿cuál es la impedancia en roca? La impedancia en roca para la propagación de las ondas, en este caso estamos hablando de ondas, ¿qué tipo de ondas? Carlos Arturo Buitrago, ¿qué tipo de ondas? Sí, profe. Serían mecánicas. Mecánicas, pero en el suelo, ¿cierto? El suelo es un medio mecánico. Claro. Entonces, en una roca, la onda mecánica que se propaga en una roca es del orden de 16 megapascales segundo metro.
En el caso de la Tierra que está suelta, sería 0.16 megapascales por segundo. La onda transmitida, mire cuánto da. Va a 1,98. Quiere decir, muchachos, que si yo voy a hacer y voy a construir mi casa en una región rocosa, cerca a una región rocosa y de tierra, la onda que se transmite en un terremoto es casi 2 veces. Por eso no se recomienda, pero es que no se recomienda que usted haga su casa allá en una región donde haya una frontera de una región rocosa con una región de tierra. No sé, Carlos Arturo, ¿qué les dicen a ustedes en los cursos ya específicos de la carrera de Ingeniería Civil? ¿Todavía no ha llegado allá, Carlos Arturo? Pues yo estoy en ingeniería física, pero me imagino que... Ah, Mauricio Orlando, entonces, que disculpa aquí, no, pero hay otro. Simón también. Mauricio Orlando también, Mauricio Aristizábal. También está Simón. ¿Quién hay otro por acá? Santiago Ramírez también. De alguna manera les deben Señor. hacer esos análisis. Santiago, mira, ustedes les hacen este tipo de análisis. No, todavía no, pues hasta el momento Todavía no. no, me imagino que no, pero sí, pero entonces las recomendaciones es, si usted está en una región que es una frontera entre roca y tierra, pues no construya, porque es que la onda en este caso, el temblor, se va a amplificar casi 2 veces, la onda transmitida se va a amplificar 2 veces, entonces la construcción va a estar expuesta a un efecto mucho mayor, a una vibración mucho mayor en el efecto. Entonces esos son criterios que se deben observar, en este caso como una aplicación práctica de unas condiciones que ustedes están aprendiendo, que es este caso las ondas mecánicas, que son pues, las ondas que son en un movimiento de un terremoto. Listo, todo esto se aplica. Y fíjate que en el primer caso apliqué, me fui por la parte de impedancias, aplicando el concepto de impedancia para onda sonora. Y en el segundo caso me fui por el concepto de transmitancia, de la transmisión, también aplicando el concepto de impedancia, porque es más fácil pensar cómo es el coeficiente de reflexión en términos de las impedancias y el coeficiente de transmisión. Lógicamente hay que saberse cómo es la impedancia de la onda sonora, o cómo es la impedancia también en una cuerda, o cómo es la impedancia también de una onda en otro caso. El caso es que entonces es más fácil, a mi modo de ver por acá, y entender el concepto. Muchachos, ustedes ya tienen varios ejercicios que pueden ir haciendo. Incluso el taller combina temas. Si ustedes revisan, hay ejercicios que combinan temas de, por ejemplo, ondas reflejadas con ondas que vimos en la clase pasada, ondas sonoras, propagación de ondas, esas cosas está ahí. Y eso es muy interesante, que ustedes ganen habilidad. Y cuando yo digo ganen habilidad es, entienden el concepto y lo aplican de manera correcta, sino que también son eficientes en dar la respuesta, porque eso es lo que se espera de un profesional, que sea eficiente en su trabajo, que aproveche el tiempo. Y entonces en el parcial ocurre lo mismo. Hay que llegar, como dicen por ahí, con la mano suelta para responder lo que el cuestionamiento, las preguntas del parcial. Ok, muchachos, me parece que fue una clase muy interesante hoy, creo que para todos. Los espero entonces el próximo jueves. Recuerde que el jueves, los primeros minutos, es para fijar la fecha del segundo parcial. No se dejen coger el tiempo. Este segundo capítulo es muy largo. Mire que ya vamos varias sesiones y todavía no vamos a terminar. Pero desde ya les estoy ya informando que en 2 semanas ya termino este capítulo y por lo tanto les estoy avisando. Ok, listo muchachos. Señoritas, chao pues, hasta luego. Hasta luego, bro. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, chao. Luego, profe, gracias. Chao.